¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hay un tema que vale la pena revisar a profundidad, a pesar de que parece discernirse un poco, más bien dicho, diluirse, perdóneme, en los medios de comunicación, pero que está ahí presente y que es el de María Amparo Casar, sobre todo por la postura de la cabeza de la directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que trata de enfocar todo ello a una persecución por ejercer la libertad de expresión. ¿Quién mejor que mi querido admirado Pedro Miguel para platicar con nosotros de este tema y a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe aquí en la comunidad? Pedro, ¿cómo estás? Querido Jesús, bien y de buenas, y espantándome los pingüinos porque hace un frío del demonio, man. Sí, está pegando fuerte y va a pegar más, me Ujú. parece. Híjole, sí, está canijo. Bueno, pero pues con todo y frío vamos para adelante, man. Así es, querido. Oye, pues ahí yo lo primero que te diría es, ¿cómo lees esta situación de María Amparo Casar? Todo este proceso que se ha vuelto a presentar, toda esta discusión, la firma de estos 80 intelectuales. ¿Cómo vamos entendiendo esta idea de Amparo Casar de querer enfocarlo por el lado de la libertad de expresión? Pues no sé qué vínculo se le puede encontrar a, a estos señalamientos judiciales con la libertad de expresión. O sea, de veras me parece delirante, ¿no? Porque nadie le está acusando de haber dicho o dejado de decir algo, ¿no? Esto no es cierto. De lo que le están acusando es pues de adjudicarse una pensión de manera indebida, ¿no? Una pensión, un seguro de vida, etcétera, ¿no? Eh, Esto es lo que me parece más importante, ¿no? Los ochenta y tantos intelectuales, eh, pues híjole, pues entre estos intelectuales, yo decía que solo faltaron Felipe Calderón, García Luna y Cárdenas Palomino, ¿no? Ugalde, imagínate el gran intelectual, ¿no? El autor del fraude del 2006. Eh, María Elena Morera, que pues, fue una epígona de García Luna, ¿no? Cuando encabezaba México Unido contra la Delincuencia, ¿no? En fin, pues, pura gente de esa, man. Y sí, hay algunos intelectuales del viejo régimen, entre los firmantes. Mira, yo le veo tres dimensiones a esto. Una dimensión administrativa, una dimensión judicial y una dimensión moral. Lo administrativo fue ya señalado en el sexenio anterior por, eh, por Octavio, ¿cuál es el primer apellido? Ramírez Oropesa, Sí, eh, que era o director de Romero, Pemex, de Romero, Octavio Romero. Romero, Romero Oropesa, perdón, Octavio Romero Oropesa, actual director del Infonavit, eh, que fue el que informó que esta señora venía cobrando desde hacía 20 años una pensión por viudez porque se mató en la torre de Pemex un hombre con el que había estado casada eh, y que trabajó, si mal no recuerdo, 4 meses, ¿no? En Pemex, ciento y tantos días. Y se le había no solo otorgado un seguro de vida de 17 millones de pesos, sino que además se le otorgó una pensión de 120 y tantos mil pesos mensuales. Que en el momento en que este hombre se mató o se murió, pues era un dineral, era pues grosso modo el doble de lo que es ahora, ¿no? Eh, en términos administrativos, Romero Oropesa dijo, bueno, esta pensión no procede y la suspendió. Eh, María Amparo Casar se consiguió un amparo, valga la redundancia, para que se la restituyeran, se la tuvieron que restituir. Y luego entramos en el ámbito judicial ya en este sexenio, ¿no? Cuando hay una demanda pidiéndole que reintegre todo ese dinero que cobró de manera indebida. Eh,
Y bueno, pues esto pues, da lugar a un juicio, ¿no? Hasta donde entiendo. Eh, Esta es la otra dimensión. Ni en una ni en otra aparece la libertad de expresión. Hasta donde yo puedo verlo, María Amparo Casar es absolutamente libre de decir lo que quiera. Incluso de decir que le están persiguiendo para coartarle la libertad de expresión, que pues no se ve por dónde, ¿no? Pues ella puede seguir diciendo todas las verdades o todas las mentiras que quiera, eh, y nadie le está persiguiendo por eso o por cosas que haya hecho ese organismo que ella preside nominalmente, que pues todos sabemos que es de Claudio X González, ¿no? De mexicanos, comillas, contra, comillas, la corrupción. Eh, pero mira, me parece que la exasperación de esta palomilla intelectual y su reacción ante la demanda contra María Amparo Casar tiene que ver más bien con una tercera dimensión, que es la moral. Porque el caso de esta pensión lo que deja de manifiesto es la tremenda indecencia de este grupo político que detentó el poder. Y a ellos eso les molesta muchísimo porque ellos se dicen gente decente, gente bien, y son terriblemente indecentes, porque es una enorme indecencia. Primero, esto, el certificado de función dice que el señor se suicidó, ¿no? Y si te suicidas, pues no ha lugar la pensión. Claro. Segundo, independientemente de los reglamentos que hayan estado vigentes en Pemex en ese momento, el individuo trabajó 3 meses. Eso no te da derecho a pensión en ninguna parte del mundo, ¿no? Tercero, es una pensión obscena si se le compara con los montos que reciben los trabajadores jubilados, en su gran mayoría, de Pemex, ¿no? Y cuarto, eh, pues hay además la indecencia de haber usufructuado 40 millones de pesos, creo que suman en total, una cosa así, ¿no? Ujú. Del erario, y pelear porque eso se te siga entregando y además hay una cláusula de que le va a tocar durante 300 años, ¿no? Y además le tocó que les pagara Pemex, la escuela privada, a los hijos, o sea, un saqueo, un expolio de bienes públicos. Eh, pero fíjate tú, revisando las cosas, hay que preguntarse cuántos exfuncionarios del régimen neoliberal están gozando de esas mieles en el Poder Judicial, en el Banco de México, en diversos organismos descentralizados. eh, pues habría que verlo, ¿no? Por ejemplo, Cedillo estuvo en el Banco de México, ¿cuánto tiempo? Ujú. No, fue Gurría, ¿no? Sí, Gurría estuvo en el ocurría. Banco de México, ¿no? Creo que estuvo 3 años en el Banco de México y se retiró con una pinche pensión obscena, ¿no? Claro. Indecente. Eh, y creo que Cedillo también tiene una pensión, aparte de las pensiones de expresidentes que les quitó López Obrador, eh, también Cedillo tiene una pensión de esas de algún funcionariado que ejerció en algún momento de manera fugaz y que hasta donde se sabe la sigue usufructuando. Entonces yo creo que lo que les angustia mucho es que el caso María Amparo Casar pone sobre la mesa pues un universo de corrupción que persiste. Si definimos la corrupción como una apropiación indebida de bienes públicos, pues eso es corrupción. Y, y pues, la corrupción era tan vasta que no.
no se podía erradicar en un sexenio, tal vez no se puede erradicar en dos, porque tú revisas en cualquier rinconcito y hay raterías, hay robos hormiga o no tan hormiga, por todos lados. Pues la administración pública estaba muy engusanada, ¿no? Y entonces se van descubriendo cosas conforme se va ejerciendo el gobierno. Pero pues el descubrimiento de este asunto en específico, de esta pensión otorgada y usufructuada de manera a todas luces indecente e inmoral, pues pone sobre aviso a quienes andan disfrutando de esas mieles, ¿no? Todavía. Claro. Oye, querido, ¿cómo viste el proceso de la fiscalía? ¿Cómo has visto el manejo que ha hecho la fiscalía en torno precisamente a este tema? Adecuado, muy correcto, y sobre todo, mira, me da muchas esperanzas que ha habido una dinamización de la fiscalía. Eh, Creo que se ha sentido, ¿no? sí. Creo que todas y todos hemos percibido eh, que, que soplan aires nuevos, ¿no? En la Fiscalía General de la República hay el caso contra este dueño del concurso Miss Universo, eh, han sido detenidos importantes personajes de la administración, ex funcionarios. Eh, Fue detenido este sujeto de la CATEM en Limones, en Durango. Es decir, no se puede alegar politización. Bueno, tal vez este cuate Limones eh, sigue el ejemplo y empiece a alegar que le violaron la libertad de expresión, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues es que ya cualquier argumento se puede esperar, ¿no? Pues creo que el caso es análogo y ese caso tiene la enorme ventaja, fíjate tú, de que es un individuo de alguna manera eh, que había estado en el ámbito de la 4T, Claro. porque hay fotos de él en mítines electorales de la presidenta Sheinbaum. Andaba ahí promoviendo el voto, ¿no? Ujú. Eh, y me da un enorme gusto que, y además, bueno, pues tiene vínculos con el vicecoordinador de la bancada de Morena, con Pedro Aces, aunque Pedro Aces diga que no lo conoce, pues han salido como 14 fotos de ambos juntos, ¿no? Saludándose en eventos. Dijo que no pertenecía a la CATEM, pero pues el tipo sale con una camisa con el logo de la CATEM acá, que uno dice, Sí. oye, ¿será que le robaba sus camisas a los dirigentes de la CATEM o qué, no? Bueno, entonces, me parece muy saludable y me parece que es una muestra palpable de que hay una voluntad de procurar justicia independientemente del signo político. Es decir, se llame Limones, se llame María Amparo Casar, se llame como ¿cómo se llama el de Miss Universo? Raúl Rocha. Rocha, ¿no? Se trata de quien se trate, pues quien delinque tiene que enfrentar imputaciones penales, es así de claro, ¿no? Claro. Oye, querido, ¿qué significa? Porque, caray, cuando uno recuerda este tema, María Amparo Casar, con todo lo que tú ya excelsamente nos explicas, uno platica con viudas de Pemex y gente que nos dice, yo tardé 2 años en que me dieran una pensión, por ejemplo. ¿Qué significa, qué simboliza para el pueblo también en ese marco ir en contra de estos, pues no sé si llamarlo tráfico de influencias por lo menos, ¿no? O beneficios de este grupo? ¿Qué representa para el pueblo de México en ese sentido? Oye? Me parece que una reafirmación del carácter ético de la 4T. Sí, el tráfico de influencias es a ver, eh, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. A ver, la señora era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación cuando recibió esa jugosísima pensión, ¿no? Y hay testimonios de que fueron algunos personeros del régimen neoliberal, entre ellos Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín,
a rogarle a Bernardo Batis, que era el procurador de justicia de la Ciudad de México, Ujú. del Distrito Federal en ese tiempo, que por favor, que a ver si podían ahí ponerle corrector al certificado de función, hazme favor, ¿no? Sí, Hay testimonios de eso, ¿no? Lo cuenta Andrés Manuel López Obrador en su libro, lo ha contado el propio Bernardo Batis, ¿no? Que se hizo ahí un intento de, eh, pues de torcer las reglas para enriquecer a esta mujer, ¿no? Así de claro. Y se logró además en un plazo, como tú señalas, asombrosamente breve, excepcionalmente breve, en donde obviamente hubo un trato VIP, ¿no? Porque sí, en efecto, tramitar una pensión, pues si bien te va en donde sea, ¿eh? En Pemex, en el IMSS, en el ISSSTE, pues te llevas mes y medio, man. ¿Sí? Pues ya si bien te va. Y puede claro. ser que sea de años, ¿no? Entonces, ahí en 9 días ya estaba gozando de su cheque, imagínate eso, ¿no? Sí, obviamente, pues era un régimen principesco eh, de grandes privilegios y María Amparo Casar, a fin de cuentas, es una rendija que nos permite como imaginar pues, todo lo que hay detrás, que debe estar vigente en gran medida. Es decir, yo me pregunto cuántos de todos estos eh, que van a las marchas de la generación X, o que por lo menos las convocan o por lo menos las elogian, pues están recibiendo pensiones de algún lugar en el que estuvieron y que se quedaron con una lana, ¿no? Eh, Hay otra faceta interesante del caso, que es que hay quienes dicen, no, pero es que eso ya prescribió porque ocurrió hace mucho tiempo. Pues no, no ha prescrito por la simple razón de que la señora sigue recibiendo la pensión, es decir, si hay delito, se sigue cometiendo, ¿no? Y fíjate qué jugoso asunto. Quienes estén en posiciones similares, que yo estoy seguro de que hay gente que está en posiciones similares, pues si hubo delitos, se sigue cometiendo, ¿no? Oye, ¿qué intereses se tocan a final de cuentas con María Amparo Casar? Porque como bien recuerdas, no era cualquiera, era una asesora, era parte del grupo de asesores de Santiago Krill, está vinculada directamente con Claudio X González, tenía picaporte o era muy cercana con Ken Salazar. ¿Qué intereses también se tocan en un momento dado cuando se dirigen hacia este tipo de grupos? Intereses mafiosos, intereses de esa mafia que, que se adueñó de las instituciones del Estado, ¿no? Eh, Porque, bueno, fíjate, hay algo interesante, y es que ya hay dos empleados de Pemex, ex funcionarios de Pemex, que autorizaron y que dieron el visto bueno a esa pensión, que ya también están siendo investigados, ¿no? Por lo menos investigados, no sé si ya imputados. No me sé los nombres, pero son dos administrativos de Pemex, y habría que ver quién dirigía Pemex. En ese tiempo la dirigía, ya no era Muñoz Leos, ¿verdad? ¿Quién dirigía Pemex en ese tiempo? Es una buena pregunta. Claro, No tiene responsabilidad el exdirector de Pemex en ese momento. sí, claro, Era, era Muñoz Leos, ¿no? sí, creo que sí, Raúl, ¿no? Sí, 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 Raúl Muñoz Leos. Sí, no sé si sigue vivo o no, pero ojalá que sí, eh, pero el hecho es que hay por lo menos una responsabilidad administrativa allí, ¿no? Eh, y la hay en Vicente Fox, pues fue en su administración, ¿no? No una responsabilidad penal, pero sí administrativa. Bueno, a Fox ya no le caben más responsabilidades, o sea, sí, ya es hasta como frívolo, ¿no? Echarle una más encima. Pero, pues lo cierto es que toda esa mafia, y estos son los panistas, imagínate de qué estarán gozando los priistas, ¿no? uf, Por ejemplo. Pero era algo muy común, querido Jesús. No sé si tú recuerdas el escándalo que se armó cuando
cuando nombraron, había uno que era presidente del PRI y que le decían clavillazo. Ah, Enrique eh, Ochoa. Clave. ajá, le decían clavillazo, ¿no? Y estuvo dirigiendo la Comisión Federal de Electricidad, Sí, estuvo 3 meses sí. y se llevó una pensión de 1 millón de pesos, ¿no? Ujú. Y se supo y la tuvo que devolver o se la donó a los niños con cáncer, en fin, no sé, pues porque lo cacharon. ¿No tendrá pensión ese cuate? Claro, Aparte de su liquidación. claro, Los exdirectivos de CFE no tienen pensión, los exdirectivos de Pemex no tienen pensión, los del Banco de México seguro. Entonces, bueno, imagínate a qué nos estamos enfrentando. Todos esos son intereses involucrados. Eh, de alguna manera les pega a los exministros de la Suprema Corte que pues se fueron con unos filetes del tamaño del mundo, ¿no? claro. Eh, yo decía que cuando iban a salir Norma Piña y sus compinches, yo decía, oigan, cuidado que no se vayan a llevar los lavabos y los inodoros, ¿eh? De la Suprema Corte, pues sí, porque luego hay fugas de agua, se echa a perder el edificio, porque ni siquiera las tapan, ¿no? Es decir, ¿cómo dejaron los pinos? Claro. ¿Cómo dejó Peña Nieto los pinos? Lo dejó pelón, ¿no? Sí, Por no dejar nada, no dejó ni polvo. O sea, entonces, pues el saqueo ha sido de tal magnitud e involucra, pues yo me imagino que centenas de funcionarios que, que tal vez muchos de ellos la sigan pasando muy bien. claro. Mi querido y admirado Pedro Miguel, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Muchísimas gracias. Hombre, es un gusto y pues te mando un gran abrazo y a quienes nos vean y nos escuchen. Y hasta pronto, querido Jesús.